Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. Barrio de Once, sumidero de fuerzas indómitas y adormecidas, santuario de la manufactura irritada, el plagio industrial, la ganga y el regateo, ágora de exilios establecidos, nomadismo de la bulia, kermés de tradiciones desvaídas pero tercas. Once, la socarrona codicia del comerciante descreído, desbaratando la insulsa cuadrícula urbana, el devaneo de orden racional. Marcelo Cohen, Consolación por la baratija. Consolación por la baratija, un texto de Marcelo Cohen, que es una oda al once. Suelo caminar por ese barrio casi todos los días, y la escritura de Cohen es tan precisa y a la vez tan amorosa sobre ese barrio que es políglota, heterogéneo, bullicioso y precioso. ¿Qué vamos a hacer? Quienes amamos Once nos gusta también ese desquicio. Pero en este corte y confección que nos encontramos hoy vamos a hablar no de la oda al barrio. Supongo que cada quien tendrá sus barrios preferidos en su corazón y en sus vidas. Y hay quienes cultivamos el de esos barrios extraños y multitudinarios. Pero decía, hoy vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con bibliotecas, museos, archivos, esos lugares que son ámbitos, que son instituciones fundamentales para preservar la memoria, para transmitirla, para hacerla circular, y que al mismo tiempo tienen la dificultad de hacerlas vivir, de interpelar, convocar y recibir lo nuevo, ya sean nuevos y nuevas visitantes, ya sean nuevo tipo de obras. Bueno, ese es el dilema que tiene toda institución que resguarda y que preserva. En estos momentos el Museo Nacional de Bellas Artes está realizando una exposición temporaria que se llama El Canon Accidental, precisamente para mostrar aquello que estaba muchas veces en los depósitos del mismo museo y mostrar el carácter arbitrario y accidental de eso que llamamos canon. Por otro lado, el Museo del Libro de la Lengua de la Biblioteca Nacional está haciendo una serie de actividades que tienen que ver con remozar fuertemente lo que entendemos por lengua, también lo que entendemos por cultura letrada, y de ese modo dar cuenta de las distintas polémicas y también las distintas querellas que hay y creaciones en relación a la lengua y el libro. Pero también hay nuevos archivos, que son archivos no estatales y que vienen a considerar los distintos aspectos de la memoria. Quería mencionar 2 hoy, y que son menciones y recomendaciones también. Uno es un archivo que se llama AIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas, que es un archivo de digitalización de revistas que es fenomenal. Se pueden encontrar allí con colecciones enteras de revistas, con buenos buscadores, y encontrar artículos, comentarios de que necesitamos volver a releer o que nunca vimos, y que está bueno acercarnos a esas colecciones de revistas por primera vez. AIRA, decía, es resultado del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, de un grupo de investigación que surgió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero tiene una envergadura pública hoy fenomenal. Y el otro es un archivo que quería mencionarles, es el Archivo de la Memoria Trans, que es un archivo llevado adelante por también investigadoras y activistas trans que ponen en escena, juntan y recopilan fotos e imágenes de distintas mujeres trans, y que ese archivo tiene un valor enorme porque
pone en escena los modos en que cada quien quiere ser retratada, guardada, conservada en su imagen. Entonces se abre la posibilidad de una continuidad de algo que no es el prontuario, no es la persecución, no es la sanción, no es la mirada que objetualiza, sino la propia mirada y la recuperación de lo cotidiano. Entonces, así hoy quería dejarles estas dos recomendaciones, Aira y el archivo de la memoria trans, al lado de las otras recomendaciones, que es ver lo que están haciendo nuestros museos nacionales para revisar su propia colección. Que bebamos la rubia cerveza del pescador de Schiltigheim, para que amemos Carcassonne y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto, los blancos molinos harineros y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de frac y para los ladrones, y las islas en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, dije, las islas, soles rojos, latillos para Darius Miló. Tener un corazón ligero vale decir amar a todas las mujeres bellas, y una moral ligera vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto. Un ocaso cualquiera y en otro puerto y otro, y andar con suavidad y con desenvoltura de fumador de ojo, para que a cada paso una mañana y una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos, decir estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Auvervilliers, una mañana con un trozo de asado, una amistad tranquila, la mesa clara, el perro, el buen hablar, y afuera las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la nieve. Para que bebamos la rubia cerveza del pescador de Schiltigheim, es necesario no asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Escuchábamos al Tata Cedrón haciendo, a ver si me sale, La cerveza del pescador Schiltigheim, un poema precioso de Raúl González Tuñón, que habla de los caminos que parten y los caminos que vuelven. Finalmente siempre estamos en esas encrucijadas y tememos estarlo. Estamos. Bueno, ahora vamos a nuestra bolsa de retazos para el porvenir, o para el presente, aunque sea, e invitamos a
Alguien que difícil de definir también porque tiene muchas identidades, muchos oficios, directora técnica de fútbol, ¿qué más es? Licenciada en letras, conspiradora, fundamentalmente conspiradora. Vive generando distintas situaciones de encuentro y conjunción, porque estamos hablando de Kiwi Science, que es una especie de torbellino de identidades y también de juego de máscaras. Bueno, así que invitamos a Kiwi que elija algo para la bolsa de retazos y acá nos trae una canción que ya les contará de qué se trata. Este es un retazo de presente para armar entre todis la mantita futura. Este es mi patch. Es corte de confección teatral. Es la canción final de la obra de teatro Dramaturgia para una conferencia que Paul B. Preciado encomendara a Jacobi en un Festival Internacional de Dramaturgia de 2018. La canción se llama Golosina Caníbal. El título es un binomio fantástico en clave surrealista. Es la canción en la que Bataille coincide con los dentistas. El ojo como golosina caníbal. Un ojo que devora y a su vez es devorado. Ojo horror, ojo fascinación, ojo navaja y ojo con cuchara. Me encanta hablar de una canción ojo en un programa de radio. Y me parece acertado porque las golosinas son mi mundo. Candy Tester es así como completo los formularios de aduana cuando preguntan profesión. He trabajado de diseñar golosinas y me encanta. Entonces esta es una canción chuchería, un retazo golosina. La intérprete es Berta Jacobs, pedagoga de profesión y curadora de vocación. Y vieja. Ay, ¿queda algún tabú hoy en día? Sí, creo que el de ser viejo. Nadie querría autopercibirse como tal y es de las etiquetas más crueles que nos pone la sociedad juventufílica. Pero hay algo más tabú que ser vieja. Ser viejo gay, ser vieje trans, ser drag de raíz de por el tiempo, ser travesti en sombras. Yo creía que Berta Jacobs era completar los puntitos suspensivos. Ustedes al escuchar decidirán quién canta. Esta indecibilidad es propia de la obra. ¿Quién habla? ¿Quién canta? ¿Es necesario conocer el género del hablante para entender lo que se dice? Se pregunta Preciado en su didascalia para esta conferencia. ¿Es posible escuchar a alguien de quien no sabemos su género? ¿Cambia el mundo si yo cambio de género? Berta intentó normalizar a Jacobi, pero por suerte no lo logró. Y este torbellino de identidades, expresiones, autopercepciones, asignaciones de género se cruzan, encastran, imbrican, todas en escena. Como dice el diseñador de moda Juan Risoleo, personaje, actor, escenógrafo, maquillador, vestuarista, escritor, público, aparecen al unísono como un tropel de sensibilidades y todos a la vez son directores de esta representación dramática. No es teatro del absurdo, es teatro de la inteligencia, es teatro de la alegría de la supervivencia. Elegir a quién y cómo escuchar es hacernos entrar en escena también a nosotros, los oyentes. En tanto retazo de futuro cercano, esta es la música de la telenovela que todavía no fue, la música de la telenovela que falta, amor y deseo entre viejes. Golosina Caníbal sería la canción de los títulos, un Rammstein a la Suar mamita, una pizca de Ozón y el último Almodóvar asordinado, un bolero muy agudo con melodrama y humor, entre Bola de Nieve y Tutsi. ¿Cómo lo escucharán ustedes? ¿A quién escucharán ustedes? Golosina Caníbal con Berta Jacobs, letra Roberto Jacobi, música Nacho Marciano, suena aquí y ahora y también lo pueden encontrar en internet.
No sé si te amo o amo al amor. No sé si son celos o es algo peor. No sé si tus dedos me hicieron vudú, si soy otra cena de tu menú. Vi tu cadena y vi tu Jesús, vi tu melena y vi tu tatú. Subite a la escena de mi debut. Sos mi condena, mi alegre cruz. Yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Y yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Y yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales. Gabriela Cabezón Cámara, escuchábamos recién una frasecita de su libro Las aventuras de la China Iron, un libro que tiene un par de años nada más y que también quiero recomendar muy especialmente porque es una lectura. Estamos hablando de la tradición, de lo que se conserva, lo que se recrea, y la novela de Gabriela relee nada menos que al Martín Fierro. Es decir, reescribe sobre la secuencia del Martín Fierro otra cosa, que es preguntarse qué pasa si esa historia que todos conocemos se narra no desde el protagonista tradicional, el gaucho que fue llevado por la fuerza a la frontera, sino desde la China que quedó en el rancho. Esa es la novela de Gabriela y abre una perspectiva utópica preciosa en su propio despliegue. Una ficción, podríamos decir que lo que hace Gabriela en Las aventuras de la China Iron es una muy, muy contemporánea ficción lesbiana. Y traigo estas palabras porque ahora nos visita la autora de un libro cuyo título es precisamente Ficciones lesbianas. Vamos a charlar con Laura Arnés. María Pía López en Corte y Confección. Remienda sentidos culturales.
Bueno, como les decía, recibimos por teléfono, imagínense que seguimos en pandemia, pero invitamos a conversar con nosotros a Laura Arnés. Por 2 razones, la estábamos invitando a Laura para conversar 2 cosas. Una, por un libro muy hermoso que escribió Laura hace tiempo, que se llama Ficciones lesbianas, que fue editado por la editorial Madreselva, y también por un ciclo que les mencionaba al principio, cuando hacíamos la editorial, que es un ciclo que está haciendo el Museo del Libro y de la Lengua, que se llama Estimadas Congéneres, que homenajea, creo, ahora le preguntaremos a Laura, a un clásico estilo de intervención en los banquetes de Nora Lang. Así que bienvenida, Laura, a Corte y Confección, en un taller de reparaciones que tenemos por acá. Que no reparamos nada, ¿viste? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Vos sabés que estaba pensando en tu libro y quería partir de algo que decís muy, muy al principio, que situás la discusión entre, o supuesto antagonismo, entre calle y academia, para pensar desde los feminismos, pero muy rápidamente decís, ese antagonismo es falso, ¿no? Porque la universidad la tenemos que pensar de otro modo. ¿Cómo sería ese otro modo de pensar la universidad? Es que yo creo que ese antagonismo es algo que se repite, que es como un vox populi, pero que en realidad en los hechos concretos no tiene que ver con la historia de los feminismos. Porque la historia de los feminismos se fue tejiendo sobre acciones y sobre teorías que se enriquecieron mutuamente desde siempre. Y la universidad es también un campo de intervención política, creo yo, muy importante. Y creo que hoy, en nuestro contexto acá en Argentina, eso vuelve a verse, vuelve a reflejarse. De hecho, bueno, vos no lo dijiste, pero por ejemplo, yo creo que gracias a esta presión del feminismo en las calles, que se refleja también en las acciones de los estudiantes en las aulas, en la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, este año por primera vez tenemos una materia que es Estudios Literarios Feministas. Entonces me parece que es eso, es una interrelación constante entre la calle y entre las aulas, entre la academia y entre el escenario en las veredas, en los parques. ¿Y de dónde crees que viene entonces si esos pasadizos o esas afluencias tienen esa dinámica, dónde crees que se macera la imagen del antagonismo? Me parece que es como esos rumores de Radio Pasillo, ¿viste? Que se repiten, pero cuando en realidad empezamos a indagar un poco, a preguntar, todas coincidimos que hay una circulación porosa entre ambos espacios. No tienen como el mismo ritmo, no tienen los mismos tiempos. Y creo que por ahí también a veces parecerían ser divergentes. Y el otro tema tiene que ver, me parece, con los lenguajes que se usan, que por momentos en los lenguajes académicos parecerían ser expulsivos con respecto a los activismos que se ven más en las calles, pero de todos modos esto también hoy podemos ver que no es tan así, ¿no? Sí, yo a veces pienso que también es algo que nos pasa a les universitarias, como que tiene que ver con el deseo de pueblo, ¿no? ¿El deseo de? El deseo de un costado más popular de nuestras propias intervenciones, y que entonces ese antagonismo calle y academia funciona también como el horizonte en el cual querríamos estar interviniendo más claramente, ¿no? Puede ser, pero al mismo tiempo yo a veces pienso también que hay debates que heredamos y que después en nuestro contexto hay que matizarlos, porque yo pienso, por ejemplo, en los históricos encuentros de mujeres. Bueno, ahí participamos muchas de nosotras que somos universitarias o académicas, pero participamos como con otras facetas nuestras que no tienen que ver específicamente con esas inscripciones, pero bueno, estamos atravesadas por eso también, ¿no? Entonces, a mí me parece que Argentina y que Buenos Aires permite como una porosidad. Yo creo que no están separados esos dos lugares. Efectivamente, no están separados, pero al mismo tiempo también creo que hay como algo de habitar incómodamente, desde la incomodidad, todos esos lugares. Lo pensaba pero también. Todos los lugares se habitan incómodamente. Claro, ¿qué lugar no se habita incómoda, no? No habría posibilidad de. Si sos feminista, seguro. Sí, los lugares se habitan de modo incómodo, pero también hay ciertos ámbitos o tradiciones o genealogías en las que
una se siente más a gusto o más con lógicas de hospitalidad. Pensaba en la fuerza que tiene en tu libro, por ejemplo, una autora por cuya escritura compartimos el gusto, que es María Moreno, ¿no? Me parece, porque me sorprendió a lo largo del libro que muchas veces recuperás citas de María, no solo cuando trabajás sobre la novela, sino también como la crítica de María. Y pensaba que es una figura muy anfibia la de María, no está en la academia, pero al mismo tiempo desde la academia se la lee se necesita leerla permanentemente. Totalmente, y creo que, por eso te digo, me parece que estamos atravesando un momento además muy particular, ¿no? Con respecto a los cruces del feminismo con diferentes zonas de la cultura, y de repente, cuando yo escribí esa tesis, o sea, yo publiqué ese libro en el 2016, pero lo escribí durante los 3 años anteriores, digamos. A María Moreno no se la leía en la facultad. Éramos muy pocas las que leíamos, sobre todo la María más, no quiero decir teórica, pero bueno, con esos ensayos, esos artículos también anfibios, como decimos. Hoy la están republicando, están leyendo todos, ¿no? Eso para mí, ese pulso que veo ahora en la facultad y que no estaba para nada. Es interesante yo lo usaba muy provocativamente, claro. Que aparezca, digamos, que esa lectura, porque pensé cuando leía, no sabía la fecha que habías escrito la tesis, pero igual me sorprendía porque pensaba es una lectura muy heterogénea, me parece, para el campo de la crítica literaria, pero no sabía que había sido modificado ahora. Y ahora como que yo creo que María se está volviendo una figura mucho más interesante para personas que ejercían la crítica literaria de un modo mucho más tradicional, por decirlo de alguna forma. Sí. Sobre todo a partir, creo que del libro subrayado, viste, que empieza a circular un poquito más, bueno, entre las críticas. Claro, pero bueno, esas citas me alegraron y ¡Qué bueno! me gustó, pero también por eso de ese lugar extraño en el ensayo y su afuera respecto de la universidad. Ahora María está dirigiendo el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, y ahí estás haciendo un ciclo vos, Laura. Sí. Que quería que cuentes un poco cómo pensaste ese ciclo, cómo lo pensaron con María, a qué están apostando. Bueno, justamente vos, para mí María tiene una forma de pensar que eso es lo que me resulta muy atractivo, que logra poner en relación cosas que para la mayoría de las personas no se relacionan, ¿viste? Y lo hace como con una espontaneidad, y bueno, así apareció Estimades Congéneres. Estábamos pensando que queríamos hacer un ciclo virtual de conferencias feministas, y ella recordó el libro de Nora Lange, que es de 1968, es Estimados Congéneres se llamaba, y reúne unos textos que ella leía en esos banquetes de la vanguardia, digamos, por decirlo de alguna forma, y ella se los leía a varones, eran todos varones. De hecho, ella es una figura que quedó muy relegada como escritora de esa época, por la crítica, digamos. Y entonces María dijo, traigámosla, hagámosle un homenaje a ella, con esa voz intensa que tenía, pero cambiémosle el género. Entonces quedó Estimades Congéneres, ¿no? ¿Y quiénes son esos congéneres a los que ahora nos dirigimos? Sería la pregunta. Y bueno, son conferencias que van a durar por lo menos julio y agosto, muy variadas en temas, que pretenden tocar, y acá María estaba pensando en tu libro, justamente eso, los que serían nudos del feminismo actual o contemporáneo, pensándolo desde Argentina o desde Latinoamérica, porque una de las invitadas es Yuderquis Espinosa, otra es, por ejemplo, Lina Meruane. Y bueno, las conferencias son todos los martes a las 6 de la tarde por el canal del museo. Y bueno, no sé, por ejemplo, la de esta semana, que fue la de Quequena Corbalán, fue muy hermosa y tuvo más que una conferencia, fue como una clase o como ella le dice una curaduría afectiva, y fue un tejido de imágenes, la verdad. Realmente recomiendo mucho verla. Y bueno, y la anterior fue sobre justicia y feminismos, que la dio Iliana Arduino,
y la próxima es la de Yuderquis. Bueno, ella es una de las feministas que está muy inscrita en la calle, ella es dominicana además, lesbiana, y pero además está inscrita en la academia y es una de las cabezas del feminismo decolonial. Y entonces ella va a pensar justamente la razón feminista y el eurocentrismo que la atraviesa. Estamos conversando con Laura Arnés y que nos está contando el ciclo Estimades Congéneres, y ahí muy recomendable Yuderquis Espinosa, que quizás repongo un poco para quienes no la conozcan, porque es una autora que está circulando de un modo muy interesante, como decía Laura, articulando la crítica a la experiencia colonial y a la herencia y a la herida colonial desde el feminismo, y planteando discusiones potentes respecto de la epistemología feminista y los límites del pretendido universalismo que a veces arrastran esos términos. Vos sabés, Laura, que cuando decías lo del homenaje a Nora Lange, pensaba algo que también me asombró de tu libro, que es la presencia de las Ocampo, no tanto de Victoria, y la relectura que vos hacés de Sur en el libro, y también de la presencia fuertísima de Silvina Ocampo. Sí. Me gustaría que cuentes un poquito, para quienes no leyeron tu libro, cómo aparecen estas figuras que suelen estar asociadas a un cierto modo de pensar la tradición, incluso a figuras masculinas muy potentes en la vida intelectual argentina, y que le das una vuelta, me parece, cuando las incluís en esta nueva lectura. Bueno, yo creo que Silvina Ocampo, digamos, mejor dicho, a la escritura de Silvina Ocampo se podría acceder desde un montón de lugares, y lamentablemente se suele decir siempre lo mismo sobre sus cuentos o sobre su escritura en general. En ese libro yo lo que hago es, elegí un par nomás, pero podría haber trabajado con un montón otros, donde creo que está construyendo los inicios de una voz lesbiana o de una afectividad lesbiana, como yo le digo en ese libro, y en algunos casos bastante evidentemente, ¿no? En este momento, yo soy investigadora del CONICET además, y mi investigación en este momento es sobre Victoria Ocampo y sobre lo que yo llamo los afectos lesbianos de Victoria Ocampo, porque Victoria es otra figura que fue central para la cultura argentina, por no decir para la cultura latinoamericana. La revista Sur fue un impacto muy grande, pero también creo que hay algunas zonas de la revista que fueron mal leídas. Y lo que estoy intentando rescatar es toda la red feminista y lesbiana que Victoria tejió, y con esto quiero decir que, digamos, eran feministas, eran lesbianas, eran bisexuales, sus mejores amigas, con las que viajaba, con las que se encontraba, a las que protegía, a las que traía, y también a las que publicaba y las que la publicaban a ella. Y eso es muy interesante, pues, a lo largo de muchas décadas. Así que en este momento estoy en esa, recuperando cartas, releyendo las publicaciones de la revista, para tratar de reconstruir una zona feminista y genéricamente disidente y sexualmente disidente en una época que el feminismo en Argentina parecería que había estado un poco callado. Sí, estoy hablando por ahí de la década del 40, de la década del 50, pero hasta la década del 70, cuando Victoria publica un número bianual de la revista Sur que se llama La Mujer, donde publica entrevistas a muchas mujeres de diferentes, un montón de mujeres, como si fuese un cuestionario, donde entre otras cosas pregunta por el derecho a la educación sexual y el aborto, el divorcio, bueno, que es un gesto muy, ¿cómo decirlo?, muy arriesgado. Ella ya era muy grande en ese momento. ¿De qué año dijiste que era, Laura, eso? Del 71, si no me estoy equivocando. Mirá. Y ella incluso en la revista deja ver que está bastante enojada con
otras feministas que no están haciéndose cargo de algunos temas como el aborto, que para ella es fundamental, y como que en su escritura se puede rastrear el derecho al aborto, el derecho a ejercer la sexualidad como una quiera. El lesbianismo aparece en su escritura. Eso es, no sé, para mí ese es el tipo de lecturas que desde el feminismo tenemos que hacer para repensar algunos lugares que se construyeron como centrales de la cultura, pero que nos dejaron de lado, digamos. Sí, o que cuando recuperan ciertos nombres lo hacen licuando esa especificidad. Sí, lo revulsivo quizás, claro. ¿viste? Sí, porque te traía lo de Sur porque me interesaba especialmente esa lectura cuando muchas de las interpretaciones canónicas de Sur son la revista liberal y de la modernización. Exacto. Pero en un sentido casi masculino. Claro, exactamente, con ellos disputo, porque una de mis hipótesis de trabajo es que no vamos a negar el antiperonismo, ¿no? De la revista Sur, eso era evidente. Imposible negarlo. Pero si bien como que Sur con esa discusión no, o sea, cuando se dice que había perdido contacto con lo contemporáneo, ¿viste? Con lo que pasaba en la Argentina, se refieren un poco a eso la crítica, pero en realidad también podemos ver cómo la revista Sur estaba teniendo otros diálogos que tienen que ver con nuestra modernidad y que tienen que ver sobre todo con la sexualidad. O sea, en el año 59, en uno de los números de Sur, se escribe un ensayo sobre homosexualidad. ¿Tiene contradicciones el ensayo? Sí, tiene contradicciones. Pero finalmente, digamos, es nada, eso no se decía públicamente, no se hablaba de homosexualidad públicamente. Y es un ensayo muy largo que está en la revista y que es después del ensayo ese, publica yo creo que fue Pepe Bianco, que en ese momento estaba, era el director, era el editor, publicó después del ensayo sobre homosexualidad un cuento que es claramente un relato de una pasión lesbiana, de Juan José Hernández. Claro, es como que hay que ir encontrando estas cositas, ¿viste? Volver a revisar los archivos, ¿no? A ver qué hay y qué no vimos. Laura, te agradezco muchísimo esta conversación y nada, seguiremos charlando. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao.
escuchábamos a Las Taradas, Copando Copacabana. Qué lindo este tema. Bueno, después de un programa que recorrimos muchos temas, pero fundamentalmente eso de qué hacer con la tradición y con nuestras instituciones culturales, nos vamos y nos veremos o nos escucharemos en otro próximo Corte y Confección. Fue una producción del Ministerio de Cultura.